Bueno, el trabajo de Facundo es sumamente inspirador y, y le agrega a esto ser un trabajo que sostiene una gran originalidad. Es una reflexión sobre alguien que pasa sus años, no sé si alguien pueda decir alguna vez de su vida que hay sus mejores años, pero los pasa en la universidad, donde se supone que hay una preparación de índole pedagógica, filosófica, del uso de los requisitos y de las posibilidades del lenguaje, eh, que se expresarían en su valor cuando alguien transpone los muros de la universidad hacia la sociedad con todos sus dramas y conflictos. Acá la tesis de Facundo de esos dramas y conflictos en su propia estadía en la universidad, en cuanto a las prácticas que ella ofrece, no solo referidas al uso de la lengua y de la escritura, y lo que habitualmente llamamos aprendizaje, sino en un encuentro dramático y fundamental que se llama examen, que Facundo indica que ahora se llama evaluación. Con lo cual, en ese pasaje entre examen y evaluación, lo que de por sí el examen tiene de una pizca de siniestro, digamos, la evaluación se convertiría en algo que, de dejar de pertenecer a ese ámbito tan problemático, le agrega un aspecto tecnológico y de calificación, ¿no? Que lleva a reinventar personas encargándolas de cumplir tal o cual tarea que sería su nueva identidad en relación a cómo la evaluación y el examen los ha convertido en miembros activos de un dispositivo catalogador o clasificador. Y por lo tanto, la gran pregunta es si la universidad, con su aura de autonomía y su pretendida alocución respecto a sus facultades críticas, respecto a cómo se desarrolla la producción de la vida bajo un régimen eh, productivo de valores, digamos, de valores de consumo, de valores que reproducen otros valores. Eh, si esa universidad que critica ese modelo de producción tampoco está en condiciones de hacerlo acabadamente, pues acaba reproduciéndolo. Y la evaluación efectivamente es un pilar de la sociedad reproductivo de oficio, reproductivo de conciencias, pero fundamentalmente reproductivo de ámbitos y acercamientos del lenguaje, emplazamientos, digamos así, para decirlo de otra manera, al concepto de dispositivos. Entonces, la evaluación se convierte en una operación que realizan personajes que creen estar vinculados a la difusión humanística del conocimiento y a la capacidad de proporcionar a los alumnos, en esa relación desigual o asimétrica de profesores y alumnos, de proporcionar una guía efectiva no sobre el conocimiento necesariamente, aunque no lo excluya, sino cómo las artes de la sobrevivencia en una sociedad reproducen de una manera a veces sigilosa y no siempre visible las mismas fórmulas calificatorias que tiene el examen o la evaluación final. En el sentido de que no hay ningún espacio social que no reproduzca como mercancía, digamos así, esa figura de la evaluación, eh, que en un sentido más tosco está en la entrevista laboral, incluso en la consulta al psicólogo, la consulta al psiquiatra. Evidentemente se dirá que está mediada por conocimientos muy habilitados, por pensamientos que no hay ningún pretexto para cuestionar, los grandes pensamientos de los que descubren nuevos nombres para zonas antes no denominadas del espíritu, del alma o de la conciencia, como la expresión inconsciente. Es decir, no hay ningún motivo para dudar de esos grandes descubrimientos, pero de algún modo se puede suponer
que aún colocada bajo la insignia de la cura o de la terapia, aún colocada bajo la insignia de la destreza profesional, en las oficinas, en las fábricas, o aún colocada bajo la destreza del cuidado a la población, con el entrenamiento policial o militar. En cualquiera de esos modos hay instructivos y exámenes que no se separan demasiado de lo que es el examen universitario, que tan admirablemente hace de sí una categoría ajena a los demás exámenes reproductivos de una sociedad más opresiva, digamos, o más inconveniente o más asfixiante para ser vivida. De modo que la pretensión universitaria de aparecer como un ala del Estado, un brazo del Estado cultural más amable que otros elementos que tiene el Estado para cuestionar a la universidad también. Es decir, hay momentos históricos donde el ejército o la policía toman a la universidad. Y hay momentos en que la universidad, a través del movimiento estudiantil, toma la propia universidad para significar su disconformidad. De todas maneras, ya que dije movimiento estudiantil, se caracteriza por introducir la vida política en la universidad de la que estaría ausente. No es así porque el examen e incluso el mismo acto de impartir una clase muchas veces supone la capacidad de acudir a rutinas que repiten bastante bien lo que el movimiento estudiantil dice combatir. Por una razón muy simple, no hay un movimiento estudiantil, salvo la reforma universitaria, muy citada en este caso, que cuestione los instrumentos bajo los cuales se escribe, se usa la lengua y se examina en la universidad. El movimiento estudiantil no tiene ese tema, tiene otros temas que no son menos importantes, pues son temas vinculados a cómo se inserta un ciudadano estudiante que adquiere ciertos conocimientos en el mundo de las prácticas históricas, donde también se toma examen. Un grupo armado toma examen respecto a la capacidad de utilizar las armas. Un grupo político toma ciertos exámenes respecto a la capacidad de utilizar las sucias. De modo tal que el mundo examinador es de algún modo, si pasamos por alto lo que la universidad sería su contenido, y para hacer una división que no me parece útil, pero sirve a los efectos de ser más rápido, digamos, la forma universitaria en general no es cuestionada, que es la forma examinatoria. Los contenidos pueden ser los más heroicos, estudiar a Heráclito, a Hegel o a José Martí. Pero de todas maneras el modo en que se los estudia y las fórmulas que se emplean para estudiarlo terminan en monografías que son una infinita serie de reiteraciones en formas de cita, que son todas citas tomadas reguladas, digamos. Estudié todos mis años de Universidad de Buenos Aires, fueron regidos por la cita francesa, que aún añoro, porque se puede decir que la Argentina no inventó una forma de citar, inventó un género, que no, obviamente la Argentina inventó pocas cosas, pero el género del ensayo, que está muy presente en la Argentina, de algún modo fue una resistencia a las formas de cita. La cita francesa, que es la cita autor, libro, editora y año, y después si se repite el mismo libro, poner idem y la página, fue sustituida hacia los años 80 por la cita angloamericana, que es un código. Entonces ahí hay un pasaje muy... Yo pondría el pasaje de la Universidad Argentina desde la cita francesa, que está desde su fundación en 1824, hasta los años, yo creo, 70, con el interregno de la dictadura militar hasta los 80, sustituida por la cita codificada, que es de índole anglosajona, obliga a ir al final del libro a ver cómo se descifra lo que está citando el autor de un párrafo. De modo tal que hay una fijación mayor, un control mayor, una razón evaluadora mayor en la cita anglosajona, me parece, que en la cita francesa, aunque de algún modo las citas suponen cómo un texto se une en un océano de escritos anteriores y qué pretende respecto a que esa zambullida arroje tal o cual tipo de originalidad respecto a lo que ya está escrito. Entonces, todas estas cuestiones que son cuestiones de forma, en el sentido que son las más importantes, no las menos importantes, como cuando se dicen
en un juzgado, esta es cuestión de forma, no. La cuestión de forma es el verdadero contenido, digamos así. Y una vez que se hace ese trastocamiento, se percibe la fuerte decadencia en que está la Universidad Mundial. La Argentina, por supuesto, tiene su cuota bien fortificada, como si hubiera tomado una pastilla especial para que esa decadencia se note menos, quizás, pero es evidente que, eh, digamos, es una decadencia que tiene una explicación que en todo el mundo puede ser perfectamente reiterada, que perdió la disputa con el lenguaje de los medios de comunicación. Eso es evidente cuando un profesor va a la televisión y se lo denomina por el título y con la expresión ayúdenos a pensar. Creo que la universidad no puede aceptar eso porque no ayuda a pensar la televisión. Pero al decir eso no es una forma de elogiarla, sino de inferiorizarla. Y además al que va le dicen licenciado, doctor, etcétera, como una forma de indicar dos cosas. Una, que ofrece una materia prima por parte de un doctor de la universidad que hizo sus exámenes y maneja un lenguaje que a veces es difícil pero tolerable. Y otra que me parece que es la verdadera indicación de la ironía, que significa calificar con el título universitario a alguien que va a someterse a un examen final, radical y terrorífico en la televisión, que es, explíquenos, doctor, ayúdenos a pensar, este, para después decir, pero hable para los 5 millones de personas que lo están escuchando. No puede hablar como habla en la universidad. Usted será licenciado, doctor, etcétera, pero los que sabemos cómo hablar, cómo pensar, cómo dirigirnos a las masas populares, de las que usted seguramente habló mucho cuando era un militante estudiantil trotskista y ahora es un profesor serio que por suerte ha olvidado esos delirios. Entonces hable para, como diría en un programa que se llama Animales Sueltos, deje sus animales sueltos aquí, que se lo vamos a entender nosotros, y si no, se los traducimos, y si no, cumplió su papel de justificarnos a nosotros, que todavía no creamos nuestros propios intelectuales con los títulos correspondientes. No tenemos doctorado, no tenemos licenciaturas, solo tenemos un pequeño instrumento, que es aplastarla a usted como una cucaracha, pero le decimos licenciado, doctor honoris causa, todo lo que usted quiera. Nos prestó el enorme servicio de habilitar todas las cosas que nosotros sabemos cómo decir con su título, que quiere decir que es un título que obtuvo porque efectivamente en la universidad nunca aprendió cómo habría que hablarle a los millones de personas invisibles que nos están escuchando. Creo que la tesis de Facundo, aunque no diciéndolo como lo acabo de decir, trata todos estos temas, que son las enormes disparidades que vive la universidad y el modo que, enclaustrada en su modalidad racional examinatoria, imagina después, por las vías de las salidas militantes, o profesionales militantes, o del investigador militante, como se supo decir en algún momento, supone que después puede transformar la sociedad sin evitar pensar que podía transformar los lenguajes de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen previsto esto, tienen sus divulgadores. Voy a contar una pequeña anécdota, que lamentablemente me va a sacar tiempo por hablar más de la tesis de Facundo, pero es que hace unos días, unos meses, leí en un diario una entrevista que se hace a dos muy conocidos divulgadores de la televisión que pasaron por la universidad, pero se dedican a divulgar filosofía y divulgar historia. Y la entrevista era en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el periodista les invitaba a que explicaran el curso que iban a dar en una fundación llamada CONEX, una fundación privada que interviene mucho en la cultura nacional, interviene mucho, de muchas maneras, dando premios muy calificados. O sea, examinar qué es esa fundación, que es una fundación privada que trabaja con máquinas de reproducción de fotocopias o algo parecido, debe ser una empresa vinculada a las empresas de Internet, no sé bien a qué está vinculada, pero da premios muy prestigiosos, pongamos una serie de comillas ahí, este, y que abarcan prácticamente toda la clase cultural argentina. Bueno, estos profesores iban a dar clase ahí, donde está la divulgación, donde está el rock juvenil, sin nada que objetar ahí. Pero pasa un alumno y le dice, ustedes son los que dan estas clases.
en el propio patio de la Facultad de Filosofía y Letras, vengan a dar clases acá, por favor, porque todos los profesores son aburridísimos. No hay nadie que valga la pena, vengan ustedes. Y no hay nadie que valga la pena, se dice en el patio de una facultad donde hay, por no citar nombre, uno de los máximos especialistas en Husserl de ahí en Argentina. Hay profesores que engalanan la crítica literaria de la Argentina, historiadores que podrá haberse interrumpido la tradición del Perilongui, pero son grandes historiadores. Hay sutiles críticos literarios, puedo citar a Martín Cohen. Es decir, esa afrenta en el propio patio de la facultad algo quiere decir. Quiere decir que así como se toman exámenes que ritualizan el conocimiento y lo ahuecan, aunque lo dejan en su tersa superficie para ser utilizable en el mercado profesional, que puede ser el mercado académico, porque ahí salen profesores que repiten esos mismos exámenes, de todas maneras resultaba aburrido para muchos estudiantes. Y ese aburrimiento es tolerado, esa categoría estética de aburrimiento sale de la televisión, no sale de ningún otro lado. Uno podría decir cierto aburrimiento es necesario, aunque no me gusta la palabra ni me gusta aburrirme. Cualquier cosa que signifique esa expresión no puede ser utilizada en relación al conocimiento, pero sí los conductores de la televisión lo utilizan permanentemente porque nadie puede aburrirse, porque baja el rating, etcétera. Poco a poco esos criterios se van introduciendo en la universidad porque no tiene defensas posibles de índole crítica, epistemológica. Y en el movimiento estudiantil, que es muy activo, es un movimiento estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de izquierda, pero no muestra esa ontología de izquierda, digamos, cuando tiene que estudiar las cuestiones propiamente epistemológicas que rigen el conocimiento. Por lo tanto, un trabajo como el que hace Facundo es absolutamente indispensable para las fuerzas que están destinadas hoy a recrear la vivacidad de los estudios universitarios de la manera que sea, pero una específica es ese momento final donde se cruza el estudiante y el profesor al modo de un torneo casi medieval de quien posee el conocimiento y que tiene el derecho de examinarlo. Esa examinación tiene, necesito de una nota, que Facundo llama racismo epistémico, creo que eso también es una expresión de Walter. Ese racismo epistémico es una afirmación muy dura, de las más duras que hay en la tesis, me parece, sería una forma de catalogar en los exámenes a partir de diferencias raciales, que sería terrible que se haga eso, pero acá se incluye el racismo epistémico, diferencias sociales y diferencias de conocimiento que por ahí ponen en duda la capacidad que tiene el profesor de catalogar conocimientos que quizás sean superiores a los que tiene él, pero que los mantiene vivos alguien que es clasificado por un clasificador que desde el punto de vista de si se pudieran analizar jerarquías de conocimientos, posee las menores respecto a quien examina que puede poseer hipotéticamente las mayores. Entonces todo eso hace a una crisis muy profunda de la escritura, de las formas de citar, que son también importantísimas en esta cuestión, y de las formas de clasificar. Como de todas maneras hay, ya que dividí provisoriamente y mal la idea de forma con contenido, por supuesto que se obtienen lecturas que se hacen casi siempre libremente. El profesor puede ser involuntariamente mediador por una frase que no fue preparada para la clase, por una frase perdida que indica la lectura de una novela de Thomas Mann, por ejemplo, y de ahí viene la posibilidad de abrir un conocimiento inesperado. El profesor piensa que abre conocimientos con lo que preparó, puede abrirlos al revés con lo que no estaba preparado, con lo espontáneo que hay en él. Bueno, con esto no quiero presentar una reforma universitaria que se base solo en vitalismos, en formas de escritura tan libres que ya no se parezcan para nada a ninguna forma que tenga cierto canon. No quiero ser irrespetuoso absolutamente con la idea de canon, pero evidentemente estamos en una situación ante esta revolución tecnológica que ha arrasado la lengua de muchas maneras, donde las universidades, entre otras cosas, si perdura hasta el sistema de Zoom, van a perder una porción muy importante del contacto
que hoy llamamos presencial, aunque antes no era llamarlo así, porque ahora está este contacto que obliga a artificializar las presencias. Ahora cada vez más, estando en presencia, vamos a tener que saber que es uno de los regímenes posibles del aprendizaje. El otro es la no presencia, que es una situación remota, etcétera. Bueno, todo eso hace a las grandes discusiones que encara Facundo en su tesis. Me parece que el modo en que contrasta situaciones, el modo en que elabora perspectivas vinculadas a nombres específicos, me parece que es de gran importancia porque efectivamente hay una forma de elaboración, digamos, me parece simpática, viene de Plutarco, como las vidas paralelas. eh, Siempre que consideremos que nadie vive exactamente igual la vida de otro, o que es imposible vivir la vida de otro, digamos, uno puede pensar sus Alejandros y sus César en intervenciones tales como la de eh, Simón Rodríguez junto a Jacotot. Evidentemente no son vidas parecidas y son episodios biográficos que ocurren en continentes diferentes y con habilidades e invenciones diferentes. Esta última palabra es de Simón Rodríguez. Al mismo tiempo inventa un método pedagógico a través de formas de enseñanza que tienen que ver con la tipografía de los libros, que él mismo edita en su imprenta tipográfica, y encima en Bolivia, donde nadie podría pensar que había una revolución pedagógica de esta índole, bajo la sombra de Bolívar, por otro lado. Entonces, bueno, Jacotot es un personaje extraño, de repente apareció de la mano de Rancière y causó una enorme simpatía, una simpatía un poco extraña, porque no está bien claro lo que hacía Jacotot. Parece más bien una magnífica broma de Rancière. El que no sabe está en condiciones de enseñar a los que supuestamente saben, el que ni siquiera sabe el idioma alemán, está en condiciones desde su ignorancia, producir el misterio dialéctico de producir saberes, es decir, partir de un antagonismo radical al saber, como la ignorancia, pero la ignorancia hereda la gran categoría medieval de la docta ignorancia. Entonces ahí tenemos una cuestión de gran importancia que nunca se le escapó a Rancière debido a su calidad de observación respecto a los saberes populares, a los saberes nocturnos de los proletarios, a la capacidad de organizar culturas paralelas a la cultura burguesa. Y todo eso supone grandes desafíos que hay que trasladar sin duda a cierto latinoamericanismo que no sea un respirador artificial, que sea efectivamente no una teoría de la recepción de aquellas bibliografías europeas, sino algo que a partir de ellas, que nunca ignoramos, se puede decir que si no las amamos, nunca las ignoramos, y que se propongan reinventar no solo la universidad, sino la universidad en un continente. ¿Cómo fue el propósito de José Martí? Se dijo algo espeluznante porque nunca lo pudimos llevar a cabo. Nuestros griegos y nuestros romanos son los mayas, los aztecas y los incas. Bueno, eso hay indicios, hay posibilidades, y no sé si completas, y no sé si posibles también. Pues son culturas que han tenido distintos grados de extinción y distintos grados de reparación a la extinción, ya sea por esfuerzos propios o por quienes intentan comprenderlas como fracasos civilizatorios que hay que levantar nuevamente como el modo en que las civilizaciones se destruyen a sí mismas y pueden ser salvados por aquellos que sufrieron algún tipo de destrucción catastrófica. Esa es la frase de Martí, que para las universidades. No conozco ninguna que lo haya hecho, conozco corrientes que efectivamente se ocupan del problema. Pero una cosa es ocuparse del problema y otra cosa es hacer de los incas nuestros griegos y nuestros romanos. Se sacudiría todo el aparato bibliográfico de la universidad, se sacudiría de un modo que millones de estudiantes latinoamericanos digan, por favor, volvamos a Hegel, volvamos a Marx, incluso al Marx que habló mal de Bolívar. Entonces, si eso se hace mal, evidentemente habría un sacudón de carácter filosófico desde el punto del aprendizaje muy terrible. Bueno, Simón Rodríguez o Jacotot. No digo que Facundo lo plantee en ese sistema opcional, pero sí se lo plantea en términos de qué es dar una clase, qué es tomar un examen,
y que es la ignorancia del profesor y del alumno. Es decir, se parte no del saber, sino que se parte de la ignorancia. Y ese punto de partida aparentemente es superior a quien parte del saber, porque parte de una jactancia o parte de una imposibilidad de comprobarlo, porque parte de una certificación que dio una institución que se vacía permanentemente y que su forma de completarse es dar certificados, cuyo correlato con los conocimientos efectivos, que son conocimientos del no conocimiento también. Entonces ahí falla el esquema, y tiene que venir un Jacotot, humorísticamente, o un Simón Rodríguez, que es un personaje muy enigmático, ¿no? Nadie, salvo Chávez, que lo explicaba muy bien, porque Chávez, recuerdo haber visto una exposición de Chávez aquí en Argentina, donde se desnudó, pues quería explicar cómo daba clases Simón Rodríguez en Bolivia, clases de anatomía. Mostraba su propio cuerpo desnudo y señalaba lo del esternón. Ahora quiero aclarar que no se desnudó del todo, porque era en un teatro argentino y eso hubiera salido en Clarín en la primera página. Salió sí, pero en la página quinta. Chávez se sacó la camisa apenas. No sé si Simón Rodríguez hacía un desnudo total en las clases. Tampoco sé si esto es cierto o es un invento de Chávez. Lo cierto es que suena a una especie de vitalización de la enseñanza, acercando el cuerpo real del profesor, el cuerpo desnudo, no su vida desnuda, sino el cuerpo desnudo a una clase de anatomía. ¿Cómo sería una clase de filosofía? Pues no es posible partir del cerebro de un profesor a ver qué filosofía tiene adentro. Es posible, sí, si el profesor eh, puede reinventar su lenguaje, si se confronta con Hegel o con José Martí, para decir nuevamente este ejemplo, o con Lezama Lima, que preferiría pues, un lenguaje mucho más exigente, tiene que esforzar su propio lenguaje para abrirlo como quien va a un quirófano y opera a alguien del corazón. Y evidentemente esa apertura implica nuevos tipos de enseñanza respecto a lo que es un profesor. Voy a decir otro tipo de dilema en la que se introduce Facundo, al cual se refirió, que es el dilema entre Pablo Freire y Rodolfo Kusch. Bueno, ahí también tenemos otro dilema importante porque ambos, igual que Jacotot y igual que el Jacotot de Rancière, nosotros no sabemos quién es, seguro que no lo inventó, pero seguro que lo recreó con su habilidad reconocida de buscar permanentemente de dónde, cuál es el lugar de donde sale el conocimiento que no sea la universidad. Entonces, también en Simón Rodríguez reconocemos uno de los mayores pedagogos latinoamericanos. Ante todos los que dicen tantas pavadas de Venezuela, ignoran, como la ignorancia argentina es bastante brutal, y se suma precisamente al golpismo político que reina en el país. Nadie conoce efectivamente la revolución que introduce Simón Rodríguez, y como desprecian a Chávez, ignoran totalmente de una forma supina de qué modo Simón Rodríguez, a través de un legado fuerte que tiene que ver con que era el tutor infantil de Bolívar, pero siguió relacionado con Bolívar hasta el final. De modo que ignoran totalmente qué significa eso para la actual situación venezolana. Esa ignorancia es grave porque comienzan a decir toda clase de pavadas sobre lo que es Venezuela. Y no me aparto de la cuestión pedagógica, puesto que esto tiene que ver con la lengua política inevitablemente. Entonces, Pablo Freire y Kusch. Bueno, ahí veo un problema, la tesis no tiene problema, la tesis es una tesis, primero muy bien escrita, con anécdotas personales, y recuerdo de cuando entró a la universidad, recuerdo del primer examen, absolutamente indispensable eso, porque el recuerdo del examen es un recuerdo patético, es un recuerdo como cuando uno entró al servicio militar. Como yo tengo la edad necesaria, a mí me tocó hacerlo en la Argentina. El servicio militar es un lugar de examen, se hace examen, y cuando uno levanta el fusil en la instrucción de lo que es un fusil, hay que decir lo que es el fusil. Fusil, Remington o Mauser, a mí me tocó un Mauser, año 1893, reformada la Argentina en 1903. Son los fusiles con los cuales se reprimía el movimiento obrero a principios del siglo. Uno tenía que aprender, pero así lo indica Ho Chi Minh o el general vietnamita que se ganó a los norteamericanos, no me acuerdo el nombre ahora. El fusil es un hombre, una persona, un sujeto, por eso hay que llamarlo por su nombre
describirlo antes de usarlo. Es un aprendizaje, es como subir el fusil al hombro. Bueno, un aprendizaje que uno no quería que esté en la universidad, pero se parece mucho un examen a eso. Entonces lo que quiero decir es que en el caso de la tesis de Facundo hay, digamos, la escritura que sostiene con elegancia todas las citas, todos los a los que invita, no son citados, son invitados, un Deleuze, un Foucault, todo lo que la filosofía francesa, un Derrida también, hizo sobre este tema, porque este tema fueron en el mayo del 68, el mayo del 68 no fue lo suficientemente capaz de avanzar sobre el tema de la examinación, por lo menos dejó estas filosofías que se acercaron mucho, sobre todo Derrida, la idea de si hacer algo o no hacer una tesis. Derrida estuvo a punto de no poder seguir dando clase en Francia porque no tenía una tesis. Hay que tener una tesis, hay que tener un título de posgrado, de posgrado y de postdoctorado. Ahora sí, porque son carreras a los que los exámenes habilitan, los incentivos, ir a congresos, todo eso parece lindo. Y sin duda es lindo, porque es lindo viajar y demás, pero no es lindo desde el punto de vista de lo que es una universidad y su enseñanza directa, que se nos llama incentivos, pero además hay que escribir de determinada forma, y hay un jurado, y hay revista con arbitraje, y hay puntaje para la universidad. La Universidad de Buenos Aires tiene el puntaje 437 en todas las universidades del mundo. Pobre aquel que quiere conseguir trabajo, cuando alguien en Japón le pregunta, ¿y usted qué universidad viene? De Buenos Aires, a ver, no está 200, no está 300, no, está 437, y un poco difícil. La Universidad de San Pablo está un poco más alta, está en el 200 no sé cuánto. ¿Quién hizo esa catalogación? Bueno, los que leen la revista de un referato, leen las citas mutuas que se hacen los profesores. Si eso no termina, no va a terminar este drama universitario, vamos a estar hundidos en ser los profesores que van al programa de tal o de cual a decir, dígame, licenciado, ayúdenos a pensar. Es una broma siniestra hacia la universidad. Bueno. Ignacio, perdón que no quiero interrumpir, pero ya lo hice. Te pido mil disculpas, porque tiene que ver con el tiempo total que disponemos. Le digo una última cuestión. Muchas gracias. Una cuestión fundamental. La tesis es excepcional, es una tesis que ayudaría, voy a emplear la palabra ridícula, ayudaría a pensar, lo digo en condicional porque la vergüenza es no decirlo como en la televisión, ayudaría a pensar al movimiento estudiantil y a todos nosotros qué estamos haciendo cuando llamamos conocimiento a lo que derramamos y que vuelve sobre nosotros con una pregunta, ¿realmente estás dando conocimiento y haciendo este examen como corresponde? Y al mismo tiempo digo la cosa final. Creo que precisaría ser retrabajada un poco mejor la relación entre Kusch y Freire. Me da la impresión de que esa crítica, lo digo al final ya para preocuparlo un poco a Fernando, me da la impresión que esa crítica de Kusch, al cual tengo enorme estima, y también la tuve por Pablo Freire y muchos, me da la impresión de que es una crítica que hay que rebajar un poquitito en su significación. Son los dos grandes maestros en los que podemos sostenernos, aunque está claro que para mí no son los únicos, pero no me parece que se deba, en este momento de riesgo de la universidad, se deba enfrentarlos con tanta nitidez. Me parece que Facundo tendría que dar un toquecito de mayor complacencia con ambos, ¿no? Esa es la única observación que puedo hacer. Facundo seguramente me la perdonará porque revela al mismo tiempo que leer una tesis es un empeño final que los viejos profesores finalmente aprendimos que termina nuestra carrera de profesor empeñados en una tarea que nunca podemos sustituir por otra, leer con profundidad la tesis de los estudiantes que se empeñan con sus escritos en reformular la vida universitaria. Bueno, disculpen por la extensión que me tomé sin saber el tiempo que tenía que emplear, ¿no?